Bien, para llevar a cabo este modo de producción, les decía, se va a poner en funcionamiento lo que en Japón se conoce como el Kaizen, ¿sí? El Kaizen significa que ahora esos obreros que trabajan en la producción de un producto determinado de la empresa no reciben órdenes jerárquicas desde arriba, sino que se tienen que autoorganizar y autorregular entre ellos. Ya no es necesario y no le sirve a una empresa en estas condiciones, en estas nuevas condiciones de producción, un obrero que sepa hacer una sola función, como era en el Fordismo, sino que se necesitan obreros polifuncionales, que sepan cubrir 3 o 4 funciones al mismo tiempo. De esta manera se sale de un orden centralizado y jerárquico, como era el Fordismo, y se pasa a un sistema de autorregulación y autocontrol, donde son los mismos obreros los que van a manejar el ritmo y el modo de producción, ¿sí? A esto se lo llamó Kaizen, ¿sí? Y si se habla de la producción, se habla en términos del Kanban, ¿sí? El Kanban significa la producción al revés, ¿sí? Antes, en el modelo fordista, una empresa se decía que era fuerte, que era vigorosa, que tenía mucho potencial, cuando acumulaba muchos productos en stock, ¿sí? El Kanban lo que va a hacer es la producción al revés, es decir, se va a trabajar de acuerdo a la demanda, ¿sí? No se va a producir por las dudas, porque acá entra en juego el tema de la aceleración de los ritmos de producción y de consumo y también las modas. Entonces, todo pasa a ser efímero, ¿sí? Todo es obsoleto muy rápidamente y pasa de moda. Entonces, ¿qué se va a hacer para evitar eso? Se va a trabajar con la información. Ustedes piensen que la primera empresa que va a implementar este sistema es Toyota, ¿sí? Nadie va a ir a la empresa con toda la plata en efectivo a comprarlo, ¿sí? A un auto. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen las famosas cuotas, planes de pago. Entonces la empresa sabe con anticipación qué cantidad de vehículos va a tener que construir para entregar en los próximos 30 días. Entonces, teniendo esa información y ese conocimiento, va a poner en movimiento solamente el material indispensable y la cantidad de obreros indispensable para la creación de esa cantidad de vehículos esenciales que ya tiene vendido, ¿sí? Se trabaja sin stock, se trabaja sin desperdicio, ¿sí? Eso es revolucionario para el modo de producción que tenía el mundo occidental, en este caso Estados Unidos, ¿sí? Acá el autor se hace una pregunta clave, no sé si la dije ya. Bien, entonces va a intentar responder, ¿no?, esa pregunta, si el obrero trabajando de esta manera se puede combatir la alienación y trabajar mucho más a gusto, o si en realidad estamos entrando, ¿sí?, con este nuevo modelo de producción, estamos entrando en un sometimiento mayor que en el Fordismo, ¿no es cierto? Si el obrero en realidad está más sometido que antes, ¿sí?, en este sistema. Entonces el autor acá es donde va a analizar lo que pasa en Udevaya, ¿sí?, en la empresa Volvo, que está ubicado en Udevaya. Udevaya está ubicado en Suecia, ¿sí? Necesitaban, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando empieza a funcionar esta empresa, se empieza a construir en el año 88 y empieza a funcionar a partir del año 89, existía en Suecia el pleno empleo, ¿sí? Es decir, la empresa necesitaba sí o sí hacer concesiones, necesitaba atraer personal y para eso necesitaba darle no solamente buenos salarios y buenas condiciones, sino que necesitaba sí o sí que los sindicatos estuvieran de acuerdo, ¿sí?, para incorporar un personal acorde a las necesidades de la empresa, un personal joven. Entonces se van a tomar medidas, ¿sí?, que van a ir favoreciendo de alguna manera las condiciones laborales de esos jóvenes obreros, ¿sí? Entonces, esta empresa va a funcionar muy bien, ¿sí?, muy bien. Los obreros se van a autorregular y van a llevar a cabo un trabajo formidable. Pero, ¿qué va a pasar? En este contexto, ¿sí?, lo que va a cambiar es el contexto. Es decir, cuando empieza a funcionar en el 89, existía el pleno empleo. En el año 93, poquitos años después, ya existía una desocupación del 10%. Entonces,
es ahí donde van a cerrar la fábrica, ¿sí? Y van a cerrar otras fábricas. No porque esas fábricas estuvieran dando pérdida, sino porque el gran capital pensaba que los obreros estaban tomando mucha autonomía, ¿sí? Entonces, al haber una desocupación grande, ya el gran capital va a decir que ahora no es necesario hacer tantas concesiones. Es decir, nuevamente va a presionar sobre la clase obrera para, de alguna manera, ampliar su ganancia y restringir la ganancia de los obreros. Eso es lo que va a pasar más o menos en la experiencia Udevaya, que por eso André Gorz la cuenta, ¿sí? Cuenta esa experiencia que después se va a replicar en el resto del mundo, ¿no es cierto? Ustedes saben que cómo es el capitalismo. Una vez que algo empieza a funcionar en un lugar, automáticamente las empresas, cuando pueden maximizar ganancias, lo van a replicar en otros lados, ¿no es cierto? Bien. El punto siguiente, el subtítulo, es el sometimiento. Acá lo que va a plantear el autor es que Japón, como Estados Unidos, necesitaban obreros jóvenes sin un pasado sindical, ¿sí? La empresa los va a, de alguna manera, a formar, ¿sí? A formar en la práctica. Se llegó en Gran Bretaña inclusive a prohibir el derecho de huelga, ¿sí? Los obreros tenían que firmar una rúbrica donde estaba totalmente prohibido hacer huelga. El que hacía huelga directamente era despedido. Entonces, acá lo que les va a ofrecer la empresa, ¿sí? Es formar parte de una gran familia, ¿sí? Es decir, se vive en un mundo caótico, en un mundo desordenado, donde no sabemos bien, no hay reglas claras, ¿sí? Entonces la empresa, ¿qué va a hacer? Le va a dar una identidad de empresa a ese obrero. Es decir, entra en juego, ¿sí? Para la contratación de ese individuo como obrero, entra en juego no solamente sus condiciones laborales, sino su capacidad de alguna manera someterse a lo que la empresa le exige en un momento determinado, ¿sí? La capacitación permanente, los horarios totalmente flexibles, ¿sí? Entonces, de esta manera, la lucha, ¿sí? La lucha por mejor salario y mejores condiciones laborales, que en el sistema anterior, en el Fordismo, se llevaba a cabo en la fábrica, ¿sí? El obrero sabía que entraba a un horario determinado, marcaba una tarjeta, terminaba su turno haciendo siempre lo mismo, cerraba ese turno, se iba a su casa y tenía su vida, ¿sí? Por fuera del trabajo. En estas nuevas condiciones, ese horario se va a hacer totalmente flexible. Entonces, lo que va a decir el autor fundamentalmente es que ahora la lucha, ¿sí? Entre el gran capital y el obrero pasa a ser la vida misma del obrero, ¿sí? Las condiciones laborales se van a extender más allá de su jornada, porque a este obrero, en estas condiciones, se le van a ir adosando cada vez más cantidad de responsabilidades, ¿sí? Va a tener más responsabilidades, va a necesitar capacitarse permanentemente y va a tener que seguir las reglas de identidad que le impone la empresa. Es decir, no es solamente el trabajo, hay una forma de vestirse, una forma de hablar, un lenguaje específico, particular, ¿sí? Hay que seguir las normas de la empresa todo el tiempo. Entonces, lo que dice el autor es que de alguna manera existe un mayor sometimiento, porque alguien está tan absorbido por la empresa lo capta de tal manera a esa persona, que si alguien pierde el trabajo, no pierde solamente el trabajo, pierde su acceso social, pierde toda su condición de persona, ¿sí? Porque ya los amigos pasan a ser sus compañeros de trabajo. Va a salir con sus compañeros de trabajo, van a festejar los cumpleaños con sus compañeros de trabajo, entonces sus compañeros de trabajo pasan a ser su familia, ¿sí? Eso es lo que plantea el autor. Entonces, si uno pierde ese lugar en la empresa, pierde el lugar que le corresponde en la vida también, ¿sí? Entonces, por eso es tan complejo y tan perverso para la vida del obrero, ¿sí?